células reproductivas, las células sexuales, ¿sí? Siguiente, Lady, ¿cuál es? Las células ¿Las espermatogonias receptores? se llaman espermatogonias. Y esto es anatomía, ¿no? Entonces, los testículos entonces están contenidos, ¿sí?, en una bolsa de piel, acá, esta bolsa de piel, o acá hay una parte, una bolsa de piel que se denomina Escroto. escroto, ¿sí? Y el escroto tiene tres tejidos, ¿sí?, principales, que son la piel, una capa intermedia que es muscular que se llama el dartos, y una capa externa que es la fascia, ¿sí?, una capa fibrosa. Además de eso, el testículo pues tiene una capa, sí, un tejido fibroso que lo recubre, que es la túnica albuginea, ¿sí? Y entonces, en el momento en que nosotros vayamos a hacer una castración, pues tenemos que incidir Esas son las capas que uno quiere. esas 4 capas para llegar al tejido testicular, ¿sí? ¿Cuál es la función del escroto? Pues la función del escroto es mantener la temperatura del testículo, porque la espermatogénesis se realiza entre 2 y 5 grados por debajo de la temperatura corporal del animal, ¿sí? Entonces, cuando está haciendo mucho frío, entonces el dartos se pliega y entonces se vuelve más grueso para darle más temperatura al testículo, acompañado por otra estructura que ahorita vamos a ver, que es otro músculo que se llama el músculo cremaster. Bien. Entonces, dartos o dartos. 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 Ese es el músculo. ¿Sí? Sí, la capa muscular. Bien. Listo. Entonces el testículo, pues bueno, tiene un polo craneal, un polo caudal, una cara visceral y una cara parietal. La cara parietal es la que está contra el escroto y la cara visceral es la que está contra el otro testículo. ¿Polo caudal y qué? Polo craneal, polo caudal, cara visceral y cara parietal. Entonces, y al interior del testículo, que ahí había uno que estaba, bueno, algunas especies como el bovino, como el equino y el bovino, tienen una división en la mitad del testículo que se llama el rafe testicular, ¿sí?, o el ¿Bovino y septo equino? testicular. Bueno, ahí, bueno, ya entramos en histología, porque pues entonces ahí están los túbulos rectos, los túbulos seminíferos, las células de Leydig, etc. Eso debieron haberlo visto en histología. Bueno, y externamente, junto con el testículo, entonces encontramos el epididio, ¿sí? El epididio es una estructura en la cual se realiza la maduración del espermatozoide, ¿sí? La división se hace en el tejido testicular y la maduración se hace en el epididio. El epididio tiene 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola del epididio. Básicamente en el epididio, en la cola del epididio, pues es donde encontramos ya los espermatozoides maduros ya para salir en la eyaculación. En relación con la cola del epididio, también tenemos una estructura vascularizada que se llama el plejo pampiniforme, que son los vasos testiculares, arteria y vena testicular, digamos, en forma de asas, generando como un ovillo, que lo que hace es bajarle la temperatura a la sangre antes de llegar al testículo, por las mismas razones que ya hemos expuesto. Entonces, pampiniforme. De la cola del epididio, entonces se extienden los conductos deferentes. O sea, conductos no es porque son varios, sino porque es uno de cada testículo. El conducto deferente del testículo derecho y del testículo izquierdo. Y ellos hacen parte del cordón espermático. Entonces, el cordón espermático tiene, creo que son 8 estructuras, más o menos, que son la conducto, arteria y venas deferentes, arteria, vena y nervios testicular, músculo cremaster y túnica vaginal. Esas son las estructuras que están en el conducto, en el plejo, en el cordón espermático.
Entonces, aquí como lo vemos, el cordón espermático pues, va hacia el anillo inguinal y pasa a la cavidad pelviana. ¿Sí? Los conductos deferentes, entonces, van hacia la parte dorsal. Aquí están los conductos deferentes, acá. Aquí está el plejo pampiniforme. ¿Sí? Aquí está. Bien, como una forma de ovillo. ¿Sí? Y este es el conducto deferente, va, digamos, está cortadito acá, pero entonces él pasa a la porción pelviana y llega acá. ¿Cómo es que llaman esos profe Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, el conducto deferente en algunas especies tiene un ensanchamiento que son las ámpulas o las ampollas del conducto deferente. Y no, pues acá, como en el bovino, como en el equino, pues no tiene ese ensanchamiento y llega directamente acá, que son las vesículas seminales, ¿sí? Que son las primeras glándulas accesorias del sistema reproductor. De acá, por el colículo seminal, se une a la uretra, que ya la uretra viene de acá, ¿no? La uretra se genera en la vejiga. Entonces acá en la vejiga tenemos el orificio uretral interno y el orificio uretral externo pues está en la parte, en el glande del pene, en el macho. ¿Sí? La uretra entonces es uretra pelviana, sale de la vejiga, ¿sí? Se une acá con, en el colículo seminal, se une con las vesículas seminales y con los espermatozoides que vienen por los conductos deferentes y llegan a la próstata. Esta es la próstata. Esta es la próstata. Entonces la vesícula seminal básicamente genera el líquido para darle volumen al eyaculado. La próstata básicamente produce un líquido alcalino que ayuda a neutralizar el ácido que hay en la vagina de la hembra. Y allí, entonces, después de que pasa por la próstata, entonces ya se convierte en uretra peneana, porque entramos al pene, ¿sí? Aquí donde está la próstata está la raíz del pene, y seguidamente están las glándulas de Cooper, ¿sí? O las glándulas bulbouretrales, se llaman de las dos formas, bulbouretrales o glándulas de Cooper. Y estas glándulas son las que reaccionan primero ante la excitación del macho, ¿sí? Y generan un líquido también alcalino que lo que hace es limpiar la uretra también de los residuos de la orina del macho para evitar que eso afecte a los espermatozoides cuando salgan en el eyaculado. O sea, ese es el líquido preseminal que le llaman. Ese es el líquido preseminal. ¿Cómo es que llama el líquido qué? Preseminal. Preseminal. ¿Tiene nombre? Sí. Es dado por las glándulas de ¿El primero o es sí. el que sigue de lubricación? No, el primero. O sea, apenas hay excitación en el macho, sale la secreción de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Que es como más clarito que el preseminal. Sí, es básicamente el líquido alcalino que limpia. No más. Después, ya cuando viene el eyaculado completo, básicamente tienes líquido o secreción de la próstata y de las vesículas seminales. Bien, en la uretra, pues, ingresa al pene, ¿sí? En la raíz del pene encontramos músculo retractor. No, aquí hay un músculo bulboalar. Alguien busque por ahí. El músculo, busquen ahí, músculo de la raíz del pene. ¿Pero dónde está la maqueta arriba? Está debajo de esa bolsa. O isquio cavernoso. El isquio cavernoso. Acá está. En la raíz del pene, entonces encontramos este músculo, que es el músculo bulbo esponjoso o isquio cavernoso, ¿sí? Que está en la raíz del pene. En la diferencia, digamos, bueno, los penes entonces tienen tres regiones, ¿sí? Que es la raíz,
el cuerpo y el glande o la cabeza, ¿sí? Entonces lo mismo acá, la raíz, el cuerpo y el glande. Bien, en este recorrido entonces ya sabemos que en la raíz está el músculo isquiocavernoso o bulbo esponjoso. A través, digamos, del recorrido del pene, pues encontramos La raíz del músculo que está en la raíz del pene, ¿cuál es? isquiocavernoso o bulbo esponjoso. Existen dos tipos de penes, ¿sí? Que son el fibroso, que básicamente es de rumiantes, ¿sí? Y bueno, digamos el del porcino también. Y está el músculo esponjoso, que es como el del equino, ¿sí? Entonces, el del equino sí depende del llenado sanguíneo para la erección. Los penes fibrosos no dependen totalmente, también tienen llenado, pero ellos pueden hacer la penetración solamente con la rigidez que les da el tejido fibroso. Entonces, internamente, el pene tiene dos tejidos, dos cavidades, digamos, esta es el tejido bulbo cavernoso, ¿sí? Está el bulbo esponjoso, que es el que rodea la uretra, y junto con la uretra está el músculo, también bulbo uretral, ¿sí? Entonces tenemos dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso y un músculo bulbo uretral en la composición del pene. En el fibroso tenemos exactamente lo mismo, aunque no necesiten, digamos, de llenado venoso para tener la erección. Asimismo, entonces tenemos un músculo que es el músculo retractor del pene, que es este que está acá, este que se ve acá, que está insertado en esta estructura que es la S peneana, ¿sí? La S peneana, y pues lo que hace es que cuando él se contrae, pues entonces el pene se retrae, y cuando él se relaja, pues el pene se protruye, ¿sí? O sea, se expone. Ese pene. ¿Este es el músculo? Este. No, Este. ese es el músculo. Ya. Ese es el músculo. Entonces él cuando se contrae lo que hace es que jala el pene hacia atrás. Esto que parece una S es la S peniana. Bien, acá en el cerdo, pues entonces tenemos acá la S peniana. Igualito. Bueno, está la S peniana, y aquí está el músculo retractor del pene, que está insertado en la S peniana. Y aquí el músculo retractor del pene. Ese sí lo tiene, pero no es tan desarrollado porque no lo necesita. Sí, la erección se hace con el llenado sanguíneo. ¿Sí? También lo tiene, pero no es tan importante, no es tan desarrollado. ¿Cómo saben? No, pues una vez se explicó eso. ¿Qué es esto? La S. Esta es la S peniana en el porcino. Es una S. ¿Sí? Entonces, el riñón en las diferentes especies tiene algunos cambios. En la mayoría de las especies son de apariencia lisa, ¿sí? De apariencia lisa. La mayoría de las especies son afrijolados, ¿sí? Hay unos cambios, por ejemplo, en el equino el riñón derecho es acorazonado, ¿sí? Y el izquierdo sí es afrijolado. Es afrijolado. Bien. Internamente, en el riñón, la mayoría son afrijolados, ¿sí? De apariencia lisa, pero en el equino, el derecho es acorazonado, ¿sí? También es de apariencia lisa. En el bovino, tenemos que el riñón es lobulado, ¿sí? El riñón de bovino. Estos son de porcino. Sí. Entonces, básicamente, bueno, y aquí para mostrarles, ¿se acuerdan que les había dicho que en el testículo internamente había un rafe? Listo. Una pregunta es. ¿Qué es el rafe? De pronto, no sé. No lo pongo ahí. Aquí llega, que es
¿Qué es? El cuerpo, La cabeza. cuello, cola. Bien, Pero aquí procesamos entonces toda la información. internamente los cortamos. Corteza. Préstame dos porciones. Tenemos la corteza y la médula, es la parte, digamos, de color marrón, la médula. Y externamente tenemos este tejido, que es la cápsula renal. Es un tejido fibroso que recubre La cápsula de Woman, yo soy traumada con histología. cápsula renal. Cápsula renal. Básicamente el filtrado se hace en la corteza, pasa a la médula. En la médula están los cálices menores, donde desembocan en el cáliz mayor. Los cálices mayores o el cáliz mayor va a la pelvis renal, y en la pelvis renal es donde se genera el uréter. El forma. Donde se forma el uréter. Bien, en el riñón, igual que en el testículo, pues entonces tenemos también un polo craneal, donde entran los arteria y vena renal, los nervios renales y el uréter, sale el uréter, ¿sí? Y este espacio acá se denomina el ilio renal, ¿sí? Ya habíamos visto, ustedes el semestre pasado vieron acá sí, el bronquio principal al pulmón. Entonces acá tenemos arterias, venas, nervios renales que llegan a la ¿Ver qué serán esos? ¿Qué es a los uretes? Al menos pasamos limpios. Faltas de producto. Uy, causa casi un poco. Sí, la que estaba repasando. estos son los uréteres, ¿sí? Esa es la que se estaba del repasando riñón, cuando vimos en y biblioteca. llegan acá a la vejiga. Vale. A los orificios. Recomiendo que no en otro semestre. Es un mecanismo. El orificio por donde llega el uréter en la vejiga. Ya tengo una fase. Listo, donde llegan los dos uréteres, y donde llegan los dos uréteres y el orificio uretral interno, esto se llama el triángulo vesical o el trígono vesical. La vejiga, pues, entonces, es un saco muscular que su función es contener la orina, ¿sí? Y tiene dos ligamentos dorsales, un ligamento ventral. Aquí tiene un vestigio. El ligamento redondo es el vestigio de la arteria umbilical. Y además de eso tiene el vestigio del buraco. Buraco. Un vestigio del buraco, que es el conducto que comunica la vejiga del feto con la madre, para que la madre deseche los restos metabólicos, digamos, o la orina del feto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más les cuento acá? Ya.